¿Cómo están? Buenas noches. Todos son bienvenidos y los que están conectándose, buenas noches. Bienvenidos todos y vamos a reflexionar aquí en la palabra de Dios en Mateo. Mateo 8:14. Vino Jesús a la casa de Pedro y vio a la suegra que postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Precioso Cristo, te damos gracias, Señor, eres bienvenido, Padre, y le pedimos al Espíritu Santo que tome control de todo, desde el inicio hasta el final. Bendice tu palabra, Señor, precioso Cristo. Amén. El tema central es poder sobre las enfermedades. Poder sobre varias enfermedades. Porque en este pequeño pasaje habla de muchas cosas, habla de varias cosas. Vamos a dar un pequeño contexto. Jesús estaba bajándose de dar su mensaje en el Sermón del Monte y se encuentra con un leproso y Jesús lo sana. Y luego va caminando más, ya está por llegar a Capernaum cuando se encuentra con un capitán y el capitán le dice que su siervo estaba enfermo y Jesús le dice que va a ir a su casa, pero él le dice que no, que de ahí nomás diera la palabra y lo sanaría. Jesús le dice que caramba, que por tu fe ya estaba sanando el muchacho. Y Jesús llega a Capernaum, entra y se va a la sinagoga. En la sinagoga, cuando está enseñando, se aparece un hombre con espíritus malos y Jesús también lo libera. En ese contexto, cuando ya termina todo esto, Jesús se aproxima a la casa de Pedro. Pedro tenía a su suegra. Y cuando llegan se dan la sorpresa que esta mujer estaba enferma y entonces le dicen que estaba enferma, que estaba mal, que estaba en cama postrada y Jesús lo ve y va y tiene tanta compasión y tanta misericordia y bueno, y le apoya, le ayuda y eso es. Pero como el tiempo es breve, he sacado aquí algunos principios. Jesús es compasivo. Jesús es muy compasivo, muy amable con las personas. Marcos 1:30 dice, y enseguida hablaron de ella. Claro que sí. Entonces, tenemos que hacer nosotros eso. Cuando alguien está enfermo, tenemos que decir, tenemos que orar a las personas, sin miedo, orar por ello. Hay que hacerlo, porque es la forma en que ahora nosotros tenemos que hacerlo. Venir a Jesús en oración. Tenemos que hacerlo así. Luego también encontré otro principio: Jesús es soberano. Mateo 8:15. Ahí Mateo va y nos dice que Jesús tan simplemente lo tocó y ocurrió un milagro. Obró un milagro. Le tomó de la mano, instantáneamente fue sano. Entonces también eso. Nosotros vamos y tocamos y ya. Debemos hacer eso. Es una muy buena enseñanza. Debemos hacerlo. Y también hay otro principio que nos dice que Jesús
se caracteriza porque Él vino a este mundo a servir. Nuestro perfecto ejemplo de servicio es Jesucristo. Él vino a este mundo para nacer aquí, para vivir aquí, morir en la cruz, morir, resucitar. Entonces, eso es algo que realmente nos sorprende a nosotros, y gracias a esa entrega de Jesús, somos salvos. Ahí nos da la salvación, por eso conocemos la salvación, por esa sangre preciosa que Él derramó en la cruz, por eso somos salvos ahora. Entonces, vamos a ver a Marcos 1:31. Marcos 1:31 nos narra también esto de la suegra. Dice que lo vio. Jesús lo vio, se acercó y luego, me imagino, ver a Jesús. Yo me pongo en ese ejemplo. Lo veo a Jesús que se acerca a mí con esa ternura, con ese cariño, con ese amor, con ese, ¿qué podemos decir? Amabilidad, que Jesús siempre se caracteriza, y esa compasibilidad que Él tiene, ¿no? Y mi pregunta es, ¿qué haría yo en ese caso? ¿Y qué harías tú también en ese caso? ¿Cómo te sentirías? ¿Cuál sería tu reacción o mi reacción? Yo me sentiría muy feliz, totalmente feliz, porque ya, entrando a la aplicación, si yo estoy enferma y alguien viene y me da aliento y me apoya, me lee la Biblia, me canta una canción, ora por mí, caramba, me siento totalmente feliz, ¿verdad? Muy bien. Entonces, eso. Y luego dice que la tocó, ¿no? Simplemente la tocó, lo agarró en su manito y luego, ¿qué hizo? Lo levantó, o sea, la señora se paró, se levantó. Entonces, vemos todas estas cosas tan hermosas que Jesús hizo. Y luego, ¿qué pasó? Una vez que se levantó, le dejó la fiebre, o sea, la fiebre se fue, así, instantáneamente se fue la fiebre. Ya no hubo fiebre, no hubo nada. ¿Y qué pasa? Cuando nosotros, las personas, estamos con fiebre, estamos enfermos, estamos débiles, no podemos caminar, pero en este caso no, fue una curación totalmente maravillosa, un milagro. Eso es la sanidad de Jesús. No deja ninguna pista de mal. Y después, ¿qué dice? Que se paró y empezó a servir. ¿A servir a quiénes? A servir a los que estaban en casa. Servir a Jesús, servir a la familia, servir a los apóstoles y todas las personas que estaban ahí. Entonces, mi pregunta es, muchas veces nosotros decimos, ¿en qué voy a servir a Jesús? ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Tú que me estás escuchando, haz como esta mujer. Ella sirvió con lo que tenía. Y tú sirve con lo que tienes, con lo que eres. Y aún más, que Dios nos ha dado dones. Sirve con esos dones. Así que no hay excusa. Sirve primero en tu casa. Tú como esposo, a tu esposa, y la esposa al esposo, los hijos, todo sirviendo en la casa, en unidad, en comunión. Eso es lo que le agrada a Jesús. Una vez ve eso en tu casa, sirve a los demás, en la iglesia, en tu escuela, en tu colegio, en tu universidad. Hay tantas cosas para compartir.
llevar enfermos, traer enfermos, regalar 1 kilo de azúcar. Si no tiene alguien de comer, dale. Ay, el servicio es ilimitado, así como la gracia de Dios es ilimitada. Así como estas mujeres que sirvieron en Lucas 8:23, como Susana, como María, como Juana, sirvieron a Jesús con sus bienes. Entonces, eso hagamos. A Dios también, a Dios le agrada esta. Deuteronomio 10:12 dice que tenemos que servirle con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Así le agrada a Dios, un servicio completo. Completo. No es yo le doy, ahora te portaste mal, ya no te doy. No, eso no es. Así la otra persona no merezca servirle, sírvele. Porque eso es la voluntad de Dios. Eso es caminar con Cristo. Bueno, ya para terminar, vamos a ver Mateo 8:16. Mateo 8:16. ¿Qué nos dice la Escritura? Mateo 8:16 nos dice: cuando llegó la noche, trajeron a él, dice, muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, porque dijo: él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Sanó, todo sanó Jesús, todo, nadie se fue sin sanar, nadie se fue sin liberación. Jesús, cuando terminó el Shabbat, empezó esa gente que vino con todas sus dolencias, enfermedades, con todos sus endemoniados, espíritus malos, malvados, inmundos, etcétera, etcétera. Dios Jesucristo los sanó. ¿Qué nos demuestra esto? Nos demuestra esta gratitud. Nos ilustra que este ministerio de Jesús, que estaba en comienzo, en principio, está demostrando el reino de Dios, la gracia y el poder de Dios, operando eficazmente por la salvación de todo aquel que cree. Era totalmente una locura. A nuestro Señor, a nuestro Jesús, no le dejaban respirar. Él no podía estar tranquilo, descansando, porque cuando sabían Jesús está en tal lugar, la gente corría. Jesús está en tal sitio, la gente corría. Y dice que él no podía estar en la ciudad. Él se iba a los sitios, al desierto. Allí, ¿por qué? Porque no podía estar sin la gente. La gente venía y venía y venía y venía. Nuestro Jesús era un hombre tan ocupado. Y por eso, él, allí, cuando él tenía que hacer estas sanidades, lo buscaban. La gente lo buscaba, le buscaba y le buscaba y le buscaba. Pero él tenía que ir a todos los lugares, a los lugares más lejanitos, a esos pueblitos chiquitos. Por ahí caminaba nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros también tenemos que hacerlo, ¿ya? ¿Cuál era el propósito de Dios, de Jesús, para estos milagros que él hacía? ¿Ustedes creen que realmente ese era el propósito de Jesús? Solamente sanar y sanar y sanar y sanar. La sanidad llega por la gracia y la misericordia de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo, por su amor, porque dice la palabra. La palabra dice que si nosotros creemos
creemos en Él y haremos muchas cosas más grandes que lo que Él hizo. Echaremos fuera a los demonios, pondremos las manos sobre los enfermos y sanarán, etcétera y etcétera. Entonces, Él hace los milagros porque está escrito en la palabra de Dios, porque así está en la promesa. Y para dar gloria a su nombre, para que estas personas que son sanas den gracias a Dios, adoren a Dios, alaben a Dios y que digan: Dios me sanó, Jesucristo me sanó. Por eso Él sana. Pero el milagro más grande, el milagro en que realmente Jesús para Él es tan importante, es la salvación, es el arrepentimiento verdadero, el arrepentimiento genuino que debe de haber en las personas. Eso es el milagro más grande que existe. Por eso tenemos que venir a Jesús, tenemos que creer que Él murió, resucitó, está ahorita en los cielos. Tenemos que creerlo, sí o sí, y eso es lo que nosotros tenemos que testificar. Testifiquemos. Y luego la sanidad ya es por la soberanía de Dios. Él hace de acuerdo a su soberanía. Él es soberano. Bueno, ok, dice en Mateo 12:28, dice: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. El reino de Dios se estaba dando con mucho poder, con mucha autoridad de Jesús. Estaba dándose. Por eso es que todos sanaban. Jesús, cuando venían a Jesús, no había nadie que se iba sin sanar. Y así podemos concluir con esto, de que nosotros somos salvos. Somos salvos por la gracia de Dios. Y que la sanidad, cuando viene a nosotros, nuestro cuerpo físico, tenemos que servir. Tenemos que servir a Dios. No irnos así como los 10 leprosos, que solamente volvió uno a dar gracias. Tenemos que vivir agradecidos toda nuestra vida. Para eso recibimos nosotros la sanidad física, para vivir agradecido a Dios, para dar gloria a su nombre, para alabar su nombre, para exaltar su nombre, para honrar su nombre. Para eso el Señor nos sana físicamente. Padre, en nombre de Jesús oramos, Señor, Dios poderoso. Gracias te damos, Señor, por esta palabra. Gracias, Papacito precioso. Tú eres bueno, Señor. Esta semilla, Señor, que se ha sembrado hoy, que crezca, Señor, y que se haya depositado en buena tierra, Padre. Padre Santo, en el nombre de Jesús oramos por todos los enfermos, Señor. Enfermo de cáncer, enfermo de sida, enfermo de riñones, enfermo de vesícula, Señor, enfermo de virus, toda enfermedad, Padre, aplicando tu palabra, Señor. Atamos de todas estas enfermedades en el nombre de Jesús, Señor Padre, y declaramos sanidad, libertad, en tu nombre, Señor precioso Cristo. Gracias te damos, Señor. Gracias, Padre. Te adoramos y te alabamos y te bendecimos, Señor, porque tú eres Dios, bueno, santo, puro y verdadero. Precioso Cristo. Gracias. Muchísimas gracias, Señor. Bueno, les invito a siempre sintonizar de lunes a viernes, en las mañanas y en las noches. Tiempos con Dios. Las reflexiones es para que nosotros estemos diario
edificados, conectados con la palabra de Dios, porque eso es vida para nosotros. Muchísimas gracias y espero que pongamos en práctica, tanto yo como tú, la palabra de Dios.